En 2 de Corintios, capítulo 4, verso 3. Dice la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido, papá, que me ayudes a predicar tu palabra. Gracias te doy desde ahora. Haz entender a tu iglesia en el nombre de Jesús, Dios mío. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Quiero aprovechar estos domingos que tenemos por delante para poco a poco ir trayendo unas cuantas viandas para que usted se alimente en lo que es en cuanto a la doctrina. Quiero predicarte en esta noche bajo el título Breve panorama a salvos y a perdidos. Breve panorama sobre salvos y perdidos. Quiero estar haciéndote entender, y es mi objetivo en esta noche, hacerte entender el objetivo salvacional de la predicación del Evangelio. En estos días donde esta pandemia ha estado afectando el mundo entero, algo que no se ha frenado milagrosamente, no se ha frenado. Lo que no se ha frenado es la predicación del Evangelio. Dijeron, bueno, no se pueden congregar en los meses pasados, y la predicación pasó de lo físico a lo digital. No es que nunca estaba ahí, ya estaba ahí, pero evolucionó para lo digital. O sea, que la predicación no fue frenada a pesar de todas las inclemencias del tiempo que hemos estado viendo en el mundo entero. Pastores aprendieron a usar en Cuba WhatsApp para llevar la predicación. No es el caso de la iglesia nuestra solamente, sino que muchos pastores que no usaban la tecnología, viejos ya, le empezaron a dar uso a estas plataformas sociales para predicar el Evangelio, y se siguió ganando personas para Cristo. Se ha continuado llevando la predicación, y estoy convencido que usted, de alguna forma u otra, ha sido una entidad usada por Dios para la predicación del Evangelio. Por lo tanto, usted tiene que tener claro doctrinalmente este texto que yo les he leído, y la intención mía es explicarle a profundidad, si me es posible, esta media hora, lo que significa, lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dijo que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Partimos de dónde? De la gran comisión. Jesús le dijo a los 12, a los 11, id y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, la comisión está dada, el mandato de ir a predicar está dado. No podemos hacer una aplicación particular hacia los 12 cuando nos damos cuenta que la gran comisión está dada para toda la iglesia, porque dice, las señales seguirán a los que creen, y
verdaderamente los que estaban con Cristo, que estaban siendo comisionados ahí, los apóstoles, ya creían en Él. Ya le seguían las señales. Ellos eran personas que ya habían echado fuera demonios, que ya habían sanado a un enfermo. Pero Jesús dice que las señales seguirían a los que creyeran. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, o sea, le empezó a dar instrucciones para el objetivo ministerial, porque era el nacimiento del ministerio del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto se fundó con el derramamiento de la sangre. El nuevo pacto se estableció cuando el Cordero fue inmolado en la cruz del Calvario, y por medio de él resplandeció la luz de los que estaban muertos. Resplandeció la luz de los que estaban perdidos. Vino la salvación. Comenzó el tiempo de gracia. ¿Cuándo comenzó la gracia? Cuando Jesucristo resucitó. La ley estuvo mientras Él estaba en su ministerio en carne. La ley estuvo hasta que Él fue a un madero y fue maldito en ese madero por causa de ser crucificado, porque la misma ley dice que maldito es aquel que es puesto en un madero. Y él asumió ese tipo de muerte, de maldición, para que nosotros viniésemos a ver la bendición por parte de Dios. Viniésemos a ser salvos por causa de su sacrificio. Y resucitó, y esta resurrección es como el kit starter. Aquí comenzó el tiempo de la gracia. Y es a donde se recibe esta comisión, donde se recibe esta orden. Ahora vayan y prediquen el evangelio. O sea que predicar el evangelio es el cumplimiento de esta orden que el Señor nos ha dado. Ahora, la predicación del evangelio tiene que ser una predicación de teología limpia. Por favor, repítalo conmigo: teología limpia. Teología limpia. El cristiano que predique el evangelio, y no me refiero solamente a alguien que se pare en un púlpito a predicar, sino aquel que está evangelizando, porque esta gran comisión no solamente se trata de este trabajo ministerial, sino de anunciar a los que se pierden las buenas nuevas. Jesucristo resucitó. Jesucristo fue crucificado por los pecados y resucitó. Ese es el mensaje del evangelio. Por lo tanto, la teología tiene que ser limpia. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en el verso 2 del mismo capítulo 4, en el contexto. Dice: antes bien, renunciamos a lo oculto. Ojo con esto. Renunciamos a lo oculto, dice el apóstol Pablo, y vergonzoso. Renunciamos a todo lo que sea oculto y vergonzoso. Una teología limpia es una teología que no tiene ocultismo ni prácticas vergonzosas. La unción de Dios y la predicación de Dios es algo que no avergüenza, sino que glorifica a Dios. Bendito sea el Señor. Renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia, como andan muchos por ahí. No andando con astucia, no puede haber una doble intención con las personas. Yo voy a decirle esto para manipularla. No. Así no funciona la predicación del evangelio. La teología limpia no funciona así. Porque la persona que recibe la palabra, de esa persona, por amor tiene que emanar el deseo de obedecer a Dios. Si no, no es un cristiano real. Si no, es una persona que puede tener muchos conceptos religiosos, pero si de su ser no emana ese deseo de obedecer a Dios por medio de su palabra, porque Jesucristo dijo: el que me ama, guarde mis mandamientos. Y cuando tú predicas, la persona que escucha el evangelio
tiene que comprender su condición y tiene que desear la salvación, tiene que desear a Cristo. Porque si no lo desea, cuando usted le predique el evangelio, si no lo desea sin ninguna doble intención, repito, porque hay quien predica para buscarse una novia, hay quien predica para hacerse el que más gana almas en la iglesia. No, la predicación tiene que ser porque se pierde la persona y tú quieres llevarle a Cristo a esa persona. De la forma que Él me salvó, yo también quiero compartir contigo la buena noticia. Esa es la teología limpia. O sea, sin una astucia, y dice, ni adulterando la palabra de Dios, que en estos días pasa mucho. Ahora, note esto que dice Pablo. Renunciamos a lo oculto, vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Y a quién se lo está diciendo Pablo? A la iglesia que estaba en Corinto. En Corintio, este singular lugar tenía una particular característica. Era un lugar de mucho pecado y de mucha prostitución, donde habían prácticas paganas sexuales, donde en primera a los Corintios vemos al apóstol Pablo castigando el hecho de que un joven estaba durmiendo con la mujer de su padre, y Pablo tiene que hablar palabras fuertes a los desórdenes de esta iglesia. Y ahora en la segunda carta, Pablo está diciendo que nosotros los que predicamos estamos renunciando a lo que hacemos en oculto, a lo que se practica en oculto, y son esas suciedades. Prácticas sucias no pueden haber, sino que tiene que haber una teología limpia. O sea, el que te predica tiene que vivir lo que predica. Tiene que vivir lo que predica. No es que tú seas una super persona. Eres un pecador que ha sido redimido por la sangre de Cristo y tienes que vivir bajo esa comprensión, bajo esa fe, sabiendo lo que Dios ha hecho y honrando a Dios en lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor Jesucristo. Sino que dice Pablo, vamos a predicar por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. Repito, a la iglesia de Corintio, donde habían estas prácticas sexuales desordenadas, porque así era conocida este lugar, dice Pablo. Nos estamos recomendando a toda conciencia humana, y eso está fuerte. Que diga, bueno, nos pueden mirar todos, a ver quién puede señalarnos con algo. Como dijo Cristo, quien te señale, diga algo de ti, bienaventurado eres si lo dice, ¿cómo? Mintiendo. Si dice, no, este es un ladrón, y tú no lo eres, está mintiendo sobre ti, bienaventurado. Pero ya la teología deja de ser limpia cuando dice, él es un adúltero y es verdad. Entonces, ¿cómo tú vas a predicar? ¿Con qué cara tú puedes predicar? Antes de Cristo eras un adúltero, pero después de Cristo. O sea que escúchame bien, no es que un cristiano no pueda tropezar y pecar después de haber recibido a Cristo. Pasa muchas veces. Se trata de que el cristiano de que recibió a Cristo tiene que esforzarse y vivir para Dios, agradando a Dios. Esto es una teología limpia. No solamente que leas palabra, sino que tú te comportes conforme a como Dios dice en su palabra. Renunciando a todo lo que es oculto, a todo lo que es vergonzoso, a todo lo que tú sabes que te van a censurar por ello, a todo lo que tú sabes que está mal, que no te van a aceptar porque sabes que no está acorde con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vas a decir que eres cristiano si no vives conforme a la palabra de Dios? Es por eso que la predicación del Evangelio tiene que ser muy enfocada en Jesucristo. El estándar no es nada más ni nada menos que Cristo.
el estándar de tu predicación, el estándar para tu modo de vida es Jesucristo, no puede pasarse de ahí. No puede pasarse de ahí. Porque si queremos ser sus discípulos, tenemos que andar como Él anduvo. Por lo tanto, nuestra predicación tiene que ser enfocada en Jesucristo, un mensaje centrado, como mismo Pablo escribe en la misma carta, en el verso 17 del capítulo 5, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo está enfocando el mensaje, está hablando del ministerio de la reconciliación, de cómo Dios reconcilió todas las cosas con Él por medio de Cristo, y le habla al pueblo de Corintio, un pueblo sucio en pecado. Le dice, ahora si están en Cristo, las cosas viejas pasaron, las prácticas viejas pasaron, ahora son nueva criatura, todo eso nuevo por Dios. Ahora tienen que vivir conforme a esto, porque si quieren ganar a la ciudad de Corintio, tienen que vivir conforme a la luz del Evangelio. Si quieres ganar a tu casa, tienes que vivir conforme a la luz del Evangelio. Bendito sea el Señor. Un mensaje centrado para que sea un mensaje efectivo. Y les voy a leer en el Salmo 34, en el verso 5. Mira qué precioso, qué preciosa declaración. Habla sobre la iluminación de los que reciben esa teología limpia, enfocada y centrada en Jesucristo. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. ¡Qué precioso! Y vemos este cumplimiento cuando Jesús llega a esta ciudad costera que dice que estaba asentada en tinieblas y luz le resplandeció. Bendito sea el Señor. ¿Y cuál fue el mensaje de resplandor? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea el Señor. O sea que la predicación trae la luz. La predicación del Evangelio trae luz para el que quiera recibirlo, pero también trae condenación, escuche bien esto, para el que no quiera recibirlo. Porque ¿qué pasa con el que no quiere mirar a Cristo? Porque usted ha predicado y hay gente que le ha dicho que sí y hay gente que le ha dicho que no. Y hay gente que ha dicho que sí, viene y luego nunca más ha venido. ¿Qué pasa con el que no quiere mirar a Cristo? Juan capítulo 3, verso 18, muestra que esa persona está condenada. Está condenada. La luz vino y no quisieron la luz, sino que quisieron permanecer en esas tinieblas para que no fueran expuestas sus obras. ¿Qué obras son? Obras que no agradan a Dios. Como cierta persona dijo en un documental, un científico dijo, nosotros sabemos que Dios existe, pero no lo reconocemos porque tendríamos entonces que someternos a ese Dios. Qué pensamiento más diabólico, ¿eh? Tremendo. O sea que las personas que oyen de Jesús, oyen de su obra máxima, porque esa obra ese sacrificio es la obra máxima, eso es, no hay nada mejor que la salvación. Y rechazan al Señor por cualquier cosa de este mundo, esa persona está aceptando condenación. Y en el mismo texto, Juan 3:16, todos no lo sabemos de memoria, pero a veces se nos olvida o no hemos memorizado, repito, el verso 18. Se los leo por un momento. Dice la palabra, el que cree no es condenado. Palabras claras, el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido
condenado. El simple hecho de no querer creer es buscarse una condena. Porque está pisoteando el sacrificio que el Señor hizo. Ya es un problema. Es por eso que el cristiano tiene que tener cuidado en su vida de no alejarse de Dios, de no apartarse, de no dejar a Cristo por nada ni por nadie. Más vale perderlo todo en esta vida, inclusive la vida misma, por causa de Cristo, que no perder tu alma y ser echado en el infierno. ¿Se oye claro? Amados que están acá, esta palabra de Dios es para ti. Ya has sido condenado. ¿Por qué? Podríamos preguntar, ¿por qué Dios tú condenas a una persona así? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ya? Ahí está la respuesta. ¿Por qué fue condenado? Porque no creyó en Cristo. Y no podemos decir que Dios es malo, porque por amor lo envió para salvarte, porque estabas muerto. Y tú no tienes, el hombre no puede decir, bueno, yo nunca le dije a Dios que lo mandara. Tú no tienes decisiones en esta vida. Hay decisiones que tú no tienes en esta vida. Tú no decidiste vivir. ¿O acaso se te preguntó si tú querías nacer? No, ¿verdad? Tú naciste porque tus padres quisieron tenerte. Y fue Dios quien influenció, quien conectó todos los ADN para tenerte a ti. Dios te formó. Hay decisiones que tú no tienes en esta vida. Bendito sea en el Señor. Y una de esas decisiones fue la que tomó Dios de inmolar a su Hijo antes de la fundación del mundo por causa tuya. Entonces tú me vas a decir, cuando una persona dice, yo no quiero, no me hace falta Cristo, esa persona ya se condenó. Ya se condenó por estar tomando el camino equivocado. Hay una película que se llama así, que le gusta mucho ver, el camino nunca termina bien. Bueno, tampoco terminan bien las personas que niegan a Cristo. ¿Cuál es la condenación del que no recibe a Cristo o se aparta de Él? La condenación, dice, esta es la condenación, lo dice la palabra, verso 19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, Señor Santo. ¿Y por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Son esas personas que tú les dices, ven a Cristo, y dices, pero a mí me gusta la fornicación, pero yo tengo que dejar el cigarro para entrar en la iglesia, pero yo quiero tener un novio, pero yo quiero tener una novia, yo quiero gozar mi juventud. En vez de estar metido ahí, sentado ahí, y no poder hacer y no vestirme como yo quiero, hay un precio que hay que pagar por seguir a Cristo, y vale la pena pagar ese precio. Vale la pena pagar ese precio. Hay personas que equivocadamente dicen, bueno, yo gozo mi juventud en el mundo y cuando sea viejo voy para la iglesia. Y vienes a darle de ofrenda a Dios un cuerpo gastado, viciado y destruido por el pecado. Y cuando Dios te llamó en tu juventud, no quisiste darlo. Muchas de estas personas no llegan a la iglesia. Se pierden en el camino o están tan destruidos que no pueden venir. Pocas son las que han llegado. Bendito sea el Señor en su inmensa misericordia que te permitió conocer a Jesucristo justo a tiempo. Porque aquella persona que no conoce a Cristo es una persona que es desagradable delante de Dios. Y ojo para los cristianos, dice la palabra en el libro de Hebreos en el capítulo 10 en el verso 38, si el justo retrocediere, no agradará a mi alma, lo dice el Señor. Si el justo retrocediere, diera un paso hacia atrás, renunciara a la carrera a la cual el Señor te ha entregado, te repito que hay decisiones que tú no tomas en la vida, y una de esas fue que Cristo vino
a morir por ti, por amor. Si tú retrocedes, no agradas al Señor. El que se pierde es una persona que está desagradando a Dios. Por lo tanto, cuando predicamos el Evangelio, reconocemos que Jesús murió por amor de todos y para darnos a todos la salvación. Él murió por todos los pecadores. De ellos, yo el primero. Murió para darnos la salvación. Creemos y predicamos que Jesucristo resucitó y esa es la base de nuestra predicación. Porque si no hubiera resucitado, en vano predicamos todo. Seríamos como los budistas, como los taoístas, como todas las sectas falsas que hay por ahí regadas. Y reconocemos que en nuestra predicación no todos quieren creer en Cristo ni recibir su amor. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. No todos quieren creer ni todos quieren recibir el amor de Cristo. Y entonces, bajo esta línea, cuando leemos, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Hay gente que tú le dices, Jesús te ama, y se derraman en lágrimas y dicen, yo quiero recibir a Jesús. Por solamente decirle Jesús te ama. Y hay personas que tú les predicas un libro y tienen el corazón y nunca lo quieren recibir. Porque el evangelio está encubierto entre los que se pierden. Porque el Dios de este siglo, que el Señor lo reprenda, y digo Dios con minúscula para que se entienda, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Pero Dios mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Las personas están veladas con ese velo de tinieblas. Y cuando les predicas el evangelio, es la iluminación, es ese sea la luz. La palabra de Dios trae iluminación. Pero aquí entra entonces la determinación del hombre en entregar su corazón a Cristo o en querer perseverar en las tinieblas por amor de ellas. Ahora, yo quisiera definir en estos 10 minutos que quedan, si Dios me lo permite, definir un poco más este texto. Cuando predicamos el evangelio, cuando usted predica el evangelio, está revelando 3 cosas: condición, posición y seguridad. 2 que muestran para ambos bandos, salvos y pecadores, y una que es solamente para los salvos. Condición y posición va a ser tanto para salvos y pecadores, y la seguridad solo para los salvos. Condición ante Dios. Los salvos, 2 Corintios capítulo 2, verso 15. 2 Corintios capítulo 2, verso 15. Dice la palabra, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Está interesante este texto, ¿eh? Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea que delante de Dios, en el gran grupo que usted está en una cola buscando el pollo y hay cristianos ahí, y delante de Dios usted por medio de Cristo es grato olor a perfume. En tanto en la casa de Dios
como en la cola del pollo que pueden haber cristianos y gente que se pierde también. Voy a intentar hacerme entender lo más pronto posible. Olor de perfume. Eres agradable a Dios, tanto en la casa de oración, que es la iglesia, como fuera de ella, por causa de Cristo, por medio de Cristo. No obstante, los que se pierden, y ahora voy a explicar un poquitico qué cosa es este olor grato, este perfume. Los que se pierden, en el verso 16, aclara, a esto ciertamente olor de muerte. O sea que Dios está haciendo una diferenciación. Los que son salvos huelen como el perfume, pero los que se pierden huelen a cuerpo en descomposición. ¿Han olido el olor de un cuerpo que se está descomponiendo? Es un olor que llega a distancia, cuadras de distancia. Hueles y dices, oh, huele a muerto. Una cosa es que se descomponga un perrito, otra cosa es un cuerpo humano. Tiene una peste tremenda. Pero un cuerpo muerto, que está pudriéndose. Ese olor de descomposición es un olor horroroso. Es un olor que crea traumatismo. Tiempo después lo sigues recordando sensorialmente, en el olfato. Dice Dios, los que se pierden huelen así. Pero los que han sido salvados huelen como el perfume. Olor grato, agradable, que deseas olerlo todo el tiempo, que te cae bien olerlo. Eso hizo Cristo por ti. Eso hizo Cristo por ti, y por eso tenemos que predicar, para que las personas comprendan la gran bondad de Dios por medio de Jesucristo, para que cambie ese olor espiritual, por decirlo de esta manera, usando esto que habla el apóstol Pablo, para que sean agradables a Dios. Porque dice, el olor de muerte, dice, para muerte, y aquellos olor de vida, para vida. O sea que el ser salvos, el recibir a Cristo, amado, resucitó nuestra condición. Y podemos oler bien delante de Dios. Y no es un olor que Dios le desagrada o lo desprecia, sino que Cristo en ti te hizo grato, olorosamente grato. ¿Qué cosa es ese olor? Ya basta ya de tanto ya asuntico con el perfume. ¿De qué se está hablando de el olor? Contexto. Más gracias, dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ese perfume grato, ¿qué cosa es? El mensaje de Jesucristo. Ese perfume grato es el mensaje de Jesucristo. Y ese mensaje podemos traducirlo en las riquezas de su gloria, porque nos hizo coherederos juntamente con Cristo, la esperanza de gloria, que es la salvación del creyente, y los misterios revelados del reino de Dios. Son esas revelaciones, son esas manifestaciones, esas iluminaciones que Dios tiene con el creyente, que te muestra la palabra de Dios y empiezas a descubrir esos misterios que Dios empieza a darte por medio de su palabra. La condición delante de Dios, olor grato o olor de muerte. Ciertamente el que es salvo es olor grato, el que se pierde, olor de muerte. La condición revela la posición.
La condición delante de Dios revela la posición delante de Dios. ¿Cuál es la posición de los que son salvos? En Primera de Pedro está la posición de los que son salvos. Me quedan 2 minutos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Esa es la posición de los que son salvos. Con COVID o sin COVID. Son linaje escogido. El que muere tiene un destino y es la patria celestial. No estamos desamparados, no estamos desahuciados. Con todo, Jehová nos ha recogido. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Ahí está la predicación. O sea que no se podía predicar sin antes ser. Por eso hacía falta esa posición delante de Dios. Linaje escogido para anunciar, real sacerdocio para anunciar esa vida regia espiritualmente, para anunciar, aleluya, las virtudes de aquel. No para hablar de tu posición regia, ni tu sacerdote, ni tu ministerio, ni tu persona, sino para anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas, que te quitó la peste al muerto y te hizo agradable, olorosamente agradable delante de Dios. Bendito sea el Señor. Esa es la posición tuya como iglesia. Esa es tu posición, y cuando tú prediques, acuérdate que tú estás exponiendo tu posición para que las personas deseen esa posición. Ahora, los que se pierden, vamos a ver este panorama. Segunda de Tesalonicenses capítulo 8, verso 12. Sí, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 dice la palabra: y entonces se manifestará aquel inicuo, habla del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales. Mire esto: con gran poder y señales, tradúzcalo como una unción falsa. Prodigios mentirosos, pero son prodigios. Hay señales y hay poder, que son falsos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, para los que andan con ese olor asqueroso, porque no quieren recibir a Cristo, no quieren vivir conforme a Jesucristo. Dios dice, los entregó, envió un poder engañoso para que crean la mentira. Verso 11. Dios envió un poder engañoso. Ese es el juicio. Amados, la posición delante de Dios. Personas que están siendo juzgadas. Personas que están ahora mismo siendo engañadas por causa de que no han querido someter su vida a Cristo. Por eso tú ves que hay congregaciones enteras que se han volcado a la falsa doctrina, porque caen en este poder, en la trampa de este poder engañoso, por no seguir a Cristo, sino seguir a los personajes inicuos que se levantan con el evangelio del yo y no el evangelio de el Jesucristo. Y digo evangelio porque son noticias, buenas noticias.
Dios llama a su pueblo a una vida en santidad. Y voy a terminar con esto ya. Dije que los salvos y los que se pierden comparten condición y posición. Son diferentes, pero tienen una condición y una posición. Ahora, los que se pierden no tienen algo: seguridad. Pero los que se salvan tienen seguridad. Usted tiene seguridad, y si se pone de pie, por favor. Quiero ministrar con esto. Si pones una tonada para bendecir al Señor. Bendito sea el Señor. Terminamos y usted sale corriendo. Seguridad de que somos tesoros en vasos de barro, de que no dependemos de nuestras propias fuerzas ni nuestras capacidades. Somos vasos de barro y Dios tiene todo el control. Seguridad porque solamente por medio de Cristo somos renovados y tropezamos y el Señor nos levanta, nos restaura, nos edifica, nos limpia la rodilla y dice: adelante, continúa peleando. Seguridad porque tenemos un Salvador, un Señor, un intercesor por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Gracias porque nos proveíste la oportunidad de poder estar aquí. Por los pronósticos era imposible, pero tú lo hiciste posible. Y sé que cuando lleguen a su casa, tú permitirás la lluvia. En el nombre de Jesús, papá, bendice a tu pueblo. Gracias por el esfuerzo de cada uno de ellos. A pesar de los temores, Señor, aquí estamos, papá, dependiendo de ti. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Y tu pueblo dice: amén, amén